Muy buenos días, estamos lunes 13 de diciembre de 2021, comenzamos en la clase de Botánica 1. En la clase anterior tuvimos una introducción a los briófitas en sentido amplio, entonces vimos que las briófitas están constituidos por tres grupos principales: los briófitas en sentido estricto, los antóceros, que son los que parecen cuernitos, horn, y también por las hepáticas, ¿no verdad? Las hepáticas hay de dos tipos. Las hepáticas talosas, que, como el género Marcantia, que tienen un cuerpo postrado, laminar, que se va bifurcando, formando como yes, ¿no verdad? En el crecimiento, y hacia la porción subterminal. Subterminal significa, si ves el prefijo sub, significa un poquito menos que, o debajo que. Entonces, porción subterminal, o sea, antes de que termine, ¿no? Pero muy cerca del borde, entonces está el punto de crecimiento de la parte reproductiva, ¿no verdad? Porque tienen dos fases, ¿no? La parte vegetativa, la parte reproductiva, ¿no? En la parte vegetativa el gametofito, y la parte reproductiva el esporofito, ¿ya? Y entonces, en las hepáticas tenemos las hepáticas talosas y también las hepáticas foliáceas, ¿no? Y las hepáticas foliáceas son las típicas estas que hay en los bosques. Todas están en bosques muy húmedos, pero son las típicas que crecen sobre troncos, sobre las hojas inclusive de los árboles, y comúnmente sobre rocas, principalmente a los lados de las vertientes de montañosas, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a ver un video. Les voy a compartir un momento un video sobre el ciclo de vida de los musgos. Yeah. Un video corto. Atención, por favor. Estamos ahí, ¿ya ven? Ciclo de vida de los musgos parece que no tiene sonido, pero igual, atención. Aquí estamos. Ya, aquí ustedes pueden leer en español abajo, y los que entienden inglés, ok, lo van practicando. Ya. El ciclo de vida de los musgos alterna una fase de desarrollo de gametofito haploide a una fase de esporofito diploide, es lo que estamos conversando. Ya ustedes saben que está esta estructura filiforme que sostiene a la cápsula. Esta estructura filiforme, algunos le llaman seta o pedicelo, ¿ok? Y entonces hace una función de sostén y expone hacia la parte superior esta cápsula, que funciona más o menos como un salero, ¿no? Digo salero para que se entienda la estructura, y tiene una porción terminal que es el opérculo, que es una cobertura que tapa, que cierra, y al momento de la madurez se abre el opérculo y libera las esporas que está en el interior. Por eso se llama esporofito, ¿ya? Y entonces estas plantas, como son las esporas, son dispersas por viento, necesitan que estén expuestas, ¿no? Para dar mayor facilidad que pase la corriente del viento y las pueda dispersar y tener un mayor radio de dispersión. Es un asunto de supervivencia. Vamos ahí de nuevo. Mosses alternate between the haploid gametophyte and the diploid sporophyte during their life cycle. The sporophyte generation in bryophytes develops from the gametophyte. Sporophytes receive much of their nutrition from the gametophyte. Spores are produced by meiosis in the capsule of the sporophyte. The spore capsule ripens, bursts, and releases the spores. A spore germinates to form a protonema. The antheridium develops on the male gametophyte. Sperm form within the antheridium. The archegonium develops on the female gametophyte. An egg forms within the archegonium. Sperm are released from the antheridium and swim to the archegonium. Fertilization takes place inside the archegonium, and a zygote is formed. The zygote divides by mitosis to form a new sporophyte in the form of a stalk and capsule. Voy a repetirles en caso de que haya ido muy rápido y no hayan comprendido algo. In bryophytes develops from the gametophyte. Sporophytes receive much of their... A ver.
La generación esporofítica está aquí, porque este tipo de ciclo de vida presenta alternancia de generaciones, que se llama, ¿no es verdad? La gametofita, esporofita. La generación esporofítica en los briófitos se desarrolla a partir de la generación gametofítica. Ya, lógico, pues primero tiene que salir la parte verde vegetal, o sea, más notoria, antes de la parte reproductiva. Sporophytes receive much of their nutrition from the gametophyte. Ya, entonces el esporofito necesita el gametofito porque es el que le provee los nutrientes. Spores are produced by meiosis in the Ya, las esporas se producen por meiosis en la cápsula del esporofito. Esta estructura es la cápsula, lo que les estaba comparando con un salero. Salero porque cuando se sacude, no va liberando las esporas. capsule of the sporophyte. Ahora, en este diagrama, esta cápsula tiene un ápice rostrado, esta punta, es un rostrum, ápice rostrado. Eso depende del género de la especie, otras no lo tienen. ¿Ya? Okay, pero la estructura es muy similar en diferentes familias, géneros y especies. La estructura en sentido general, ¿no? The spore capsule ripens, bursts, and releases the spores. Okay. A spore germinates to La espora, una vez que cae, la espora cumple una función muy similar a una semilla. La estructura es diferente, ¿no? La semilla es mucho más elaborada, además. Acuérdense que estamos con briofitas y en este tiempo, en el tiempo inicial que estamos hablando, silúrico, devónico, que aparecieron las briofitas, no habían plantas con semillas. Las plantas con semillas aparecieron en el Pérmico a finales de la era paleozoica con las cicadales, que son las primeras plantas con semillas, ¿ya? Pero en este tiempo las plantas más primitivas, las ancestrales, ¿ya? Se reproducían únicamente por esporas así como algas pueden producir esporas o como hongos producen esporas. Es una manera de reproducirse mucho más simple, pero tiene cierta similitud con semilla en el sentido de que es la unidad, la espora es la unidad de dispersión del individuo o especie, la espora, ¿ya? Esa definición también se le puede dar a la semilla desde la perspectiva de unidades de dispersión, ¿no? Eso tiene que ver con ecología, unidad de dispersión. Ahora, la espora es la unidad de dispersión y cuando cae la espora empieza a germinar, que es lo que dice aquí, lo que estaba diciendo. ¿Qué es el germinar? Empieza a reproducirse en los tejidos y empieza a crecer. Y esta fase inicial de este tejido inicial que se va desarrollando se denomina protonema. Grábense bien ese nombre. Es el primer tejido que va creciendo cuando germina la espora. Protonema. form a protonema. Y del protonema se desarrolla la planta, la parte gametofítica. ¿Ya? Y entonces hay, algunos tienen estructuras masculinas, que son los anteridios. Acuérdense que yo les dije anteridios, prefijo anter como antera, ¿no? La antera es la parte masculina en las plantas con flores, entonces para que hagan la relación antera, anteridio, ¿no? Entonces se desarrollan dentro del gametofito masculino lógico, pues en la parte masculina. Y lo interesante es que estas son plantas que producen espermatozoides. ¿Sí ves esta palabra aquí? ¿Ya? Espermatozoide. ¿Qué es espermatozoide? Una célula que tiene carga masculina, sexual, genética, ¿ya? Y tiene un flagelo para dispersión, de ahí viene para motilidad y dispersión. ¿Ya? Por eso ahí viene el sufijo zoide. Zooide, zoobie de animal, ¿no? Fauna. Y cuando ves la terminación oide significa parecido a. Parecido a un animal. Entonces son células que tienen un flagelo que les da motilidad. Y a estas se llaman espermatozoides. Ah, hay plantas con espermatozoides, sí, las briófitas. Seguimos. The archegonium develops on the female gametophyte. Ya. Así como hay la parte masculina, que es el... donde están los espermatozoides, ¿no? Hay la parte femenina, ¿ya? O sea, la parte masculina y el anteridio, ¿ya? Hay la parte femenina, que es el arquegonio. Escuchen la terminación gonio, es femenino. Está la parte femenina, ¿ya? Y entonces estos espermatozoides van a nadar, por eso necesitan un concurso de
un medio, un ambiente con bastante humedad, líquido, para poder desplazarse. Por eso es que estas plantas solo hay en sitios donde hay bastante humedad. Y en el bosque seco, estación seca, olvídate, no podrían vivir porque no pueden cumplir su ciclo reproductivo, porque los espermatozoides necesitan, como tienen una colita, un flagelo, necesitan desplazarse en medio líquido. ¿Ya? Y entonces se desplazan y llegan al arquegonio, ingresan en el arquegonio y ahí están los óvulos y se produce la fecundación. An egg forms within the archegonium. Sperm are released from the antheridium Los and espermas swim están to the liberados, archegonium. salen, ¿no es verdad? Y llegan a los Fertilization takes arquegonios place inside the archegonium, y and a llegan zygote is formed. y hay un huevo y se forma The el zygote cigoto, divides by ¿ya? mitosis to Y se form da la división por mitosis, ¿no? a new Y se sporophyte forma in the el form of a esporofito stalk and nuevo capsule y va creciendo como un pedúnculo, como estábamos viendo. is formed. The zygote divides by mitosis to form Ya, si viste aquí, el cigoto se divide por mitosis y se ven los tejidos aquí, las células. Se va dando la duplicación celular y el tejido va creciendo y forma la Z y con la estructura que es el esporofito en el ápice, la cápsula. divides by mitosis to form a new sporophyte in the form of a stalk and capsule. Y ahí cierra el ciclo al poder liberar las esporas y se repite de manera sucesiva, ¿ok? Voy a compartir con ustedes otro video, esperen un momento. Estos videos están subidos en la plataforma. He realizado una actualización de la información, por si acaso, a los que no lo han notado, en la plataforma del Moodle, ¿no? Vamos a ver un video acerca de la estructura de la morfológica de los musgos. Por favor, atender, ya les comparto. Ahí están en sus pantallas. Bienvenidos a su curso Morfología del Musgo. Yo soy Daniela Polanco y seré su instructora. En esta clase vamos a hablar sobre algunas características de los musgos y su estructura, que es la base fundamental para iniciar con el curso. Los musgos son un grupo de plantas muy pequeñas que pertenecen a los briófitos. El término briófitos hace referencia a las plantas que se hinchan con la hidratación. Ellos participan en el desarrollo del suelo, ya que, junto a los líquenes, son los primeros colonizadores de cualquier sustrato. Forman gran parte de la biomasa terrestre y reducen la erosión. Son un importante reservorio de agua. Pueden almacenar hasta más de 40 veces su peso seco en agua. Representan el hábitat para variados organismos, como moluscos, insectos y arácnidos. Y son sustrato para la germinación de muchas semillas. Los musgos se dividen en dos partes, el gametofito y el esporofito. El gametofito es generalmente verde y folioso, y el esporofito no es más que la estructura que lleva o porta a las esporas, que puede originar a otro musgo luego de su germinación. El gametofito siempre va a estar presente en la vida de un musgo, pero el esporofito solo lo vamos a encontrar en determinado momento de su ciclo de vida. El gametofito tiene estructuras similares a hojas, a tallos y a raíces, pero no se llaman de esta forma porque los musgos no tienen tejidos vasculares bien desarrollados como las plantas superiores. Los filidios son las estructuras similares a hojas. Existe una gran variedad de formas y pueden presentar o no una costa o nervio medio. Y sus células tienen gran cantidad de cloroplastos. Luego tenemos el caulidio, que es la estructura similar a un tallo. Puede ramificarse o no, y sus características anatómicas tienen gran importancia en las claves taxonómicas de algunas familias. Y los rizoides, estructuras similares a raíces, cuya función principal es la de anclar a la planta al sustrato.
ya que la absorción de agua y nutrientes se realiza a través de todo el cuerpo de la planta, a diferencia de las plantas superiores que tienen las raíces que están especializadas para tal fin. En el esporofito se diferencia una seta o filamento que se eleva por encima del gametofito y finaliza en una cápsula que almacena las esporas en la urna. Cuando la cápsula está inmadura, está recubierta por una especie de capucha llamada calitra, que puede ser pilosa, como vemos en la imagen, o lisa. Cuando la calitra se desprende, encontramos el opérculo, que es una tapa que al abrirse deja expuestos a los dientes del peristoma, que pueden tener una o dos hileras, y son una característica muy particular de los musgos. Es ahí cuando las esporas pueden liberarse para germinar en la primera fase del ciclo de vida de los musgos, que se llama protonema, y se caracteriza por ser filamentosa. Hemos visto que los musgos tienen gametofito y esporofito. El gametofito contiene filidios, caulídeos y rizoides, y el esporofito tiene filamento o seta y una cápsula, que se divide en urna, opérculo, dientes del peristoma y esporas, que al germinar forman el protonema. En la próxima clase vamos a ver la diversidad de formas de todas estas estructuras. Muy bien. Hola a todos. Voy a poner otra Bienvenidos vez. a su curso Atención. Morfología del Musgo. Yo soy Daniela Polanco y seré su instructora. En esta clase vamos a hablar sobre algunas características de los musgos y su estructura, que es la base fundamental para iniciar con el curso. Los musgos son un grupo de plantas muy pequeñas que pertenecen a los briófitos. El término briófitos hace referencia a las plantas que se hinchan con la hidratación. Ellos participan en el desarrollo del suelo, ya que, junto a los líquenes, son los primeros colonizadores de cualquier sustrato. Forman gran parte de la biomasa terrestre y reducen la erosión. Son un importante reservorio de agua. Pueden almacenar hasta más de 40 veces su peso seco en agua. Representan el hábitat para variados organismos, como moluscos, insectos y arácnidos. Y son sustrato para la germinación de muchas semillas. Los musgos se dividen en dos partes, el gametofito y el esporofito. El gametofito es generalmente verde y folioso, y el esporofito no es más que la estructura que lleva o porta a las esporas, que puede originar a otro musgo luego de su germinación. El gametofito siempre va a estar presente en la vida de un musgo, pero el esporofito solo lo vamos a encontrar en determinado momento de ese ciclo de vida. El gametofito tiene estructuras similares a hojas, a tallos y a raíces, pero no se llaman de esta forma porque los musgos no tienen tejidos vasculares bien desarrollados como las plantas superiores. Los filidios son las estructuras similares a hojas. Existe una gran variedad de formas y pueden presentar o no una costa o nervio medio. Y sus células tienen gran cantidad de cloroplastos. Luego tenemos el caulídeo, que es la estructura similar a un tallo. Puede ramificarse o no, y sus características anatómicas tienen gran importancia en las claves taxonómicas de algunas familias. Y los rizoides, estructuras similares a raíces, cuya función principal es la de anclar a la planta al sustrato, ya que la absorción de agua y nutrientes se realiza a través de todo el cuerpo de la planta, a diferencia de las plantas superiores que tienen las raíces que están especializadas para tal fin.
En el esporofito se diferencia una seta o filamento que se eleva por encima del gametofito y finaliza en una cápsula que almacena las esporas en la urna. Cuando la cápsula está inmadura, está recubierta por una especie de capucha llamada calitra, que puede ser pilosa, como vemos en la imagen, o lisa. Cuando la calitra se desprende, encontramos el opérculo, que es una tapa que al abrirse deja expuestos a los dientes del peristoma, que pueden tener una o dos hileras, y son una característica muy particular de los musgos. Es ahí cuando las esporas pueden liberarse para germinar en la primera fase del ciclo de vida de los musgos, que se llama protonema, y se caracteriza por ser filamentosa. Hemos visto que los musgos tienen gametofito y esporofito. El gametofito contiene filidios, caulídeos y rizoides, y el esporofito tiene filamento o seta y una cápsula, que se divide en urna, opérculo, dientes del peristoma y esporas, que al germinar forman el protonema. En la próxima clase vamos a ver la diversidad de formas de todas estas estructuras. Hola a todos. Muy bien. Voy a cerrar esto, perdón un momento. Ya. Y voy a proceder a mostrarles otro video ahora sobre el ciclo de vida de los musgos. Un momentito. Ya. Esto que ustedes ven, por ejemplo, cuando hay humedad y las paredes se tornan verdosas, por ejemplo, donde cae un goteo permanente, puede ser un aire acondicionado o algo así, ¿no? ¿Verdad? Por lo general son briófitas, pueden ser pequeñitas. De hecho, en la Facultad de Ciencias Naturales no tenemos esta situación, ¿ya? Son briófitas. Claro que también pueden ser casos de algas microscópicas, no subaéreas, pero cuando le ves el desarrollo como una plantita, estas son briófitas. Puede ser de 1 centímetro, son briófitas. Son las esporas. Esporas de los musgos. Ahí tenemos una magnificación de 1500 aumentos. Clarita, le ve. Y aquí cuando la espora comienza a germinar en esta porción y se genera el protonema que habíamos hablado. ¿Ya? Y el protonema va a generar la planta, el gametofito. Ahí tenemos una ampliación de 40 aumentos. Puedes ver hasta las células. El protonema se desarrolla a un punto de crecimiento, generando el gametofito, la parte verde con filoides, que son las hojuelas. Las hojas son, los filoides son filiformes, no son hojas propiamente, ya saben que no tienen haces vasculares desarrollados. Y los rizoides son remedos más básicos de lo que equivalen a las raíces en plantas con flores. Ahí está diciendo lo que vimos en el video anterior, que los órganos masculinos liberan a las esporas
a los espermatozoides para la fecundación, y llegan hasta el huevo, lo fertilizan y se desarrolla el esporofito. La fase esporofítica es la que va a desarrollar la seta con las cápsulas y las esporas al interior, como están viendo ahí. Es una cápsula inmadura, 30 aumentos. Ahí está la cápsula madura y aquí ya se liberó el opérculo, que es la estructura que cierra la porción terminal. Está liberado el opérculo y el siguiente paso es la liberación de las esporas. Como pueden apreciar, hay ciertos movimientos que se dan y cuando el porofito está maduro, entonces libera sus esporas. ¿Se ven esos polvillos que salen aquí? Esos granitos, esas son las esporas. Miren qué tan livianas, qué livianas que son, que las lleva el viento. Estos polvillos que ven aquí, esas son las esporas. Se ven como un talquito, color cremoso, a blanquinoso o amarillento. Esas son las esporas. Como polvos. Entonces, estas esporas germinarán y repetirán el ciclo. Listo. Ahora pasamos a ver un video, es un video corto, lo voy a repetir 2 veces, de una cápsula liberando, de musgo liberando las esporas. Miren los movimientos que se dan, ¿no? Voy a repetir. Las esporas son esas de color verde. Están en grupo. De ahí, en cuanto a su dispersión, es pura física, tiene que ver cuán liviana es y también la temperatura. Las temperaturas ayudan a las masas de aire subir, entonces eso les da un mayor radio de dispersión con vientos, dirección, fuerza, etc. ¿no? Ahora vamos a ver otro video sobre crecimiento y desarrollo en Marcantia. ¿Ya? Es un video corto así mismo. Y ahí va. Un momento, ya les comparto. Ahí tenemos. Marcantia, hepáticas. Miren, este video está hecho, ya ustedes entienden, ¿no? Fotografías sucesivas desde un mismo punto, ¿no? En una misma perspectiva y se puede apreciar el desarrollo. Entonces ahí está el talo, es una hepática talosa, repetimos, está el talo, y si ven que va haciendo divisiones, bifurcaciones, en bifurcaciones sucesivas, en un patrón de desarrollo de bifurcaciones sucesivas, ¿no? Y estas estructuras que ustedes ven como platos, que están encima del talo, de ahí va a crecer la seta que sostiene la parte esporofítica, ¿ya? Si ven la tendencia a bifurcarse, ¿no? Y con los ápices redondeados siempre. Eso es característico y marcante. El talo va postrado y debajo del talo están los rizoides. Ahí ya está creciendo la fase esporofítica. El último se vio. Voy a repetirlo.
Fíjense de dónde nace la parte esporofítica. Yo les voy a señalar donde empiezan a salir, que es al último del video. Aquí está creciendo hacia la parte sur, acá hay otros, estos que parecen paragüitas, lobulados, digitados. Ok, vamos a ver otra información al respecto. Vamos a ver aquí un video sobre el ciclo de vida de las marcantia. Ya les comparto. Muy bien, aquí expresa lo que les venía conversando, que hay un tipo de ramificación dicotómica, o sea, dicotómica que va abriendo como Y de 2 en 2, ¿no? De 2 en 2 proyecciones, y los ápices son curvados. No ves ápices angulados, ápices agudos, no. Este es el talo de una marcantia, ¿no? ¿Verdad? Y se forman estas tazas que le llaman, donde va a ser la base, la estructura de la base, o que sostiene, que le da estabilidad a la fase esporofítica. Entonces, en los rizoides unicelulares, ya están debajo del talo, que es lo que les expliqué en el video anterior, y el talo es el gametofito. Ya ustedes entienden bien los términos y de qué estamos hablando, ¿no? En este dibujo hay una sección longitudinal, ¿no es verdad? Donde se ven las estructuras multicelulares, ¿no? De crecimiento. Y hay una cámara de aire. Tienen cámaras de aire. Esto que dice air chamber, cámara de aire. Entonces, cuando llueve o hay humedad ambiental, entran las gotas de agua y caen al interior de la taza, que funciona como un reservorio para ayudar a retener el agua, ¿no? Donde están las gemas estas, los puntos geminales de crecimiento. Y estos van a germinar y producir el gametofito nuevo. O sea, esto al interior de la taza, de donde crece. Ya, donde están las cámaras de aire se abren y hay poros que ayudan a la aireación, estos que estoy señalando aquí, ¿no? Este es un corte del tejido gametofítico. Si no hubieran esas cámaras de aire, entonces sucedería que se pudriría el tejido, pero es para ayudar a que haya aireación. Ya. Los pigmentos fotosintéticos consisten en células filiformes. El gametofito está anclado por los rizoides y escamas multicelulares. Aquí está, esto es en marcantia, la fase esporofítica, tiene una columna, ¿ya? O lo que le equivale al pedicelo o zeta en los musgos que estábamos viendo, y esta se llama anteridiósporo, ¿no? Y esta estructura reproductiva tiene forma como de un paraguas. Y en la porción apical hay lóbulos más o menos digitados. Digitados, o sea, significa que parecen dedos largos, un tanto alargados, angostos, digitados. Esto es común en las especies del género Marcantia. No tenemos muchas especies de Marcantia, pero todas tienen el mismo aspecto, ¿ya? Y entonces aquí tienen el gametofito femenino. Miren, para que ayudarles a comprender, el gametofito femenino, los lóbulos son más digitados, se ven como deditos alargados, verdes, ¿no? ¿Verdad? Eso significa digitado. Cuando tú ves así esta forma, con los lóbulos más desarrollados, más alargados y angostos, esta es la fase femenina, ¿ya? El gametofito femenino, ¿ya? Porque hay gametofitos femeninos, ¿ya? Y hay otros gametofitos masculinos, así es en Marcantia, ¿ya? Entonces, estos son arquegonióforos. Aquí tenemos una imagen, a la izquierda está lo que habíamos visto, el gametofito femenino,
a la derecha hay una sección longitudinal del gametofito femenino. En esa sección longitudinal, ustedes pueden apreciar los arquegonios, que es donde se van a producir los huevos, que a la fecundación se van a llamar cigotos. Forman el cigoto. Ya ustedes saben eso. Ya. Ahora, en el anteridio, aquí esta es una sección longitudinal del anteridio visto bajo aumento, ¿no? Entonces el anteridio se libera en condiciones de humedad. Esto es la condición sine qua non. Tiene que haber siempre humedad, agua literalmente, para que puedan nadar, ¿ya? Transportarse vía acuática. Y aquí tenemos que los anteridios nadan, swim, y están buscando por la ósfora, donde está el huevo, ¿no? En el arquegonio, ¿no? Los que se desplazan es la parte masculina. ¿Ya? Y se secreta sucrosa en el cuello del arquegonio. Hay un proceso fitoquímico que se dan. Y entonces se produce un cigoto diploide por fertilización, ¿no? Y la mitosis se produce en el cigoto, una vez que se forma el cigoto, ¿no? ¿Verdad? Se produce la fecundación, entonces se forma el huevo, pasa a ser un cigoto, y entonces se forma un embrio multicelular. Lo que estoy diciendo no es nada del otro mundo, es algo que ustedes vienen escuchando desde que vieron biología general en otros grupos, tanto en plantas como animales. O sea que del cigoto viene la duplicación celular, y se forma un embrión multicelular que crece, y en este caso de estas marcantias va a formar el esporofito. ¿Ya? El crecimiento del esporofito dependiente es un esporofito dependiente, ¿no es verdad? ¿Y por qué dependiente? Porque depende de los nutrientes que absorbe del gametofito. El gametofito viene a ser como la madre que lo alimenta, ¿ya? Y lo nutre mientras se va desarrollando. ¿Ya? Entonces hay un pie, ¿no? Hay un pie. Ya, y se forma, este aquí es el pie, que es la base, que es el punto de conexión. Y hay el esporogonio, ¿ya? Esta es una vista microscópica. Ya, la espora diploide de la célula madre va por meiosis para producir las esporas. Y las esporas son haploides. Esta es una imagen, un dibujo esquemático de un esporofito maduro, como es al interior. Aquí está el pie, o sea, la porción basal que estábamos hablando está de cabeza, ¿no? Están los eláteres, ¿no? Que presenta células alargadas con paredes engrosadas y están en sentido de espiral, espiralados, como ves aquí. ¿Ya? Cuando se secan los eláteres, se tuercen, ¿no? Y ayudan a abrir, a que el esporofito libere las esporas maduras. Las esporas se dispersan por corrientes de aire y el nuevo talo haploide va a emerger de cuando germinan las esporas, ¿no es verdad? Listo, y así se cierra el ciclo, esto en Marcantia, ¿no? Con esto cerramos este video y quedan ahí en la página del Moodle en caso que ustedes quieran revisar de nuevo. Ya. Les voy a poner otro video
momento. Y es aquí un video cómo cultivar musgos. El año pasado, en Ya, Bricomanía, un por estas momentito. fechas, Ya. Este video es interesante. Antes de seguir con la idea de cultivar musgos, quiero dejar en claro que musgos no se pueden cultivar, o sea, no es fácil cultivarlos, voy a decir, no es que no se pueden. Si se les crean las microcondiciones, condiciones de microambiente, podemos cultivarlos en áreas muy secas como Guayaquil, Santa Elena, Manta, pero va a ser, no va a ser tan fácil. Es más fácil en ambientes que te proveen las condiciones de temperatura y humedad necesarias, ¿no? Y de sombreado inclusive, o niveles de luminosidad no tan fuertes, para que entonces puedan prosperar, ¿no? Por ejemplo, sitios ideales para cría de musgo, cultivo de musgo, un ejemplo, Santo Domingo de los Colorados, Santo Domingo de los Sáchinas, ¿no? El clima es ideal, ¿no? Y repito, va a costar un poco más acá en zonas secas como Guayaquil, Santa Elena, Manta, Machala, porque son mucho más secas, pero se puede crear con microclimas controlados. Claro que se puede hacer. Pero en todo caso, aquí les presento unas cuantas ideas de un cultivador de musgos. Creo que la tienen en sus pantallas, podrían confirmar. Dice cómo hacer un jardín de musgos de forma sencilla. Bueno, continuamos. el año pasado, en Bricomanía, por estas fechas, en la sección de jardinería, hicimos coquedamas, bolas de musgo con plantas. Ese término, grábenlo, coquedamas. ¿Qué son coquedamas? Son bolas de musgos con plantas, ¿ya? Y en este caso, estas bolas de musgos, claro, la idea es que el musgo retiene la humedad en forma de microgotitas, y entonces estas coquedamas, esto es de cultura japonesa, me parece, es asiática, pero creo que específicamente es japonesa, y hacen estas bolas como la base para poder poner otras plantas ornamentales. Por ejemplo, ves que arriba hay un helecho que está creciendo y la base es esta bola de musgos que se forma amarrando y le llaman coquedamas, ¿no? Entonces ya ustedes saben lo que es coquedamas. Seguimos. Bien, después de ese mi consejo, yo me obsesioné con los musgos. Solo veía musgos por todas partes. Hoy vamos a implantar un jardín de musgos. Estamos en una zona donde los musgos crecen de forma natural y podemos ver que crecen sobre dos tipos de superficie, sobre rocas y sobre madera. Aquí vemos una muestra de unos musgos que se han adherido a una superficie rocosa, es una piedra tipo arenisca muy porosa, y enseguida, sobre esta piedra, enseguida he descubierto que se instalan los musgos. Es increíble porque, mira, aquí hay un tipo de musgo, tipo Sphagnum, este es otro, este verde oscuro es otro, el contraste este me parece alucinante, con tipo Sphagnum, ¿eh? Y luego estos de aquí que son como micropinos, una pasada. Eso sí, para mantener estas superficies lo más bonitas posible, todo lo que no es musgo lo deberíamos de ir extrayendo con cuidado, porque aquí debajo habrá raíces y siempre hay que apretar para sacar la hierba no procedente con su raíz, pero no dañando la superficie de musgo que está suavemente adherida a la superficie de roca. Aquí se generan unos micropaisajes que el cámara y yo hemos estado alucinando, porque te metes ahí, es como un micromundo que se va abriendo, ¡buah!, una pasada. Eso sí, a escala pequeñita, pequeñita, por eso los japoneses desarrollaron esa tipología de jardines de musgos. Lo que queremos hacer es implantar una superficie de musgo en esta superficie. ¿Cómo lo haríamos? Podríamos empedrarla con este tipo de piedras y acabaría cubriéndose de musgos. Podríamos hacer todo un tejido de madera, pero en todo este proceso de investigación he descubierto un nuevo material. El material que va a permitir instalar jardines de musgos sin la necesidad de estar descartando y volviéndose loco como lo hacen los japoneses es este tejido. No sé exactamente qué tejido es, pero yo lo he encontrado cubriendo las chabolas que utilizan aquí los agricultores para hacer pequeños refugios a los animales, a las ovejas en concreto. Estas características de retener el agua junto con la textura de la superficie facilitan la instalación espontánea de los musgos. Eso sí, siempre que esté en una situación sombría. Que sí, Conchita, tú ahora estás aquí a gusto, ¿verdad? Todo lo que no sea tierra
Estirándose, qué maja. Pues no hay como tener una macha alfa en la vida de uno para ser feliz. Bueno, vamos a lo nuestro, que son los musgos. Podemos acelerar la implantación de los musgos con chip, haciendo una mezcla proteica, mezclando yogur o leche entera con huevo. Los dos son elementos muy proteicos, hacemos una mezcla de todo ello, lo embadurnamos toda la superficie del tejido y al poco tiempo, si está en condiciones de sombra y con una humedad permanente el tejido, fijaros lo que ocurre. Aquí veo que hay ya dos variedades. Esta que tiene un color clarito, esta que tiene un color más oscuro. Y aquí se ha dado el milagro de la reproducción de los musgos mediante esporas. Dos esporas se encuentran en un medio acuoso y fijaros, aquí tenemos musgos. Bien, pues transcurrido 1 o 2 años, este tejido coge ya este aspecto. Ya veis, toda la superficie ya completamente cubierta por diferentes musgos. Por aquí tenemos el musgo principal, y fijaros qué cosa más bonita. Estos tienen como una belleza en el micropaisaje, porque es una cosa de una delicadeza. Y luego aquí tenemos este otro musgo que es tipo Sphagnum. No es tan bonito, me gusta más igual el otro, pero en fin. Como ha estado mucho tiempo, se va acumulando cierta materia orgánica, el propio musgo también va haciendo materia orgánica, y lo que puede ocurrir es que empiecen a aparecer hierbas no procedentes, como este mini geranio, o estos otros geranios que hay aquí. En cuanto aparezcan estas, las tendremos que eliminar. Bueno, pues estoy encantado, porque desde el año pasado, esa obsesión que he tenido, que me perseguía cómo hacer un jardín de musgos de una forma sencilla, voilà. De repente me encontré con este tejido y dije, aquí está, el jardín de musgos que quería construir, ya hecho. O sea que poco hay que hacer, simplemente desplazar esta mantalla con todos estos musquitos al jardín donde queríamos instalar un jardín de musgos. Conchi. Ahora hago yo de buey. Vamos para allá. Pocas veces hemos instalado un jardín de una forma tan rápida. Coger una manta, esparcirla sobre la superficie y voilà, jardín de musgos construido con delicadeza para no dañar los musgos. La subimos por la superficie y eso sí, ¡ay, qué bonito! Para luego poder transcurrir sin dañar a los musgos en zona donde no haya musgos, hacemos unos pasos japoneses. ¿Qué son los pasos japoneses? Pues colocar piedras para dar pasos japoneses. Qué bonito, ¿eh? Una manta, los musgos solos. Venga, nos vemos. Muy bien. En ese video que hemos visto, el expositor dijo algunas palabras clave, algunas cosas interesantes, y utilizó un término que resulta muy bueno: micropaisaje. En el micropaisaje, ¿ya? Micropaisaje. Es lo que aquí no se habla a nivel nacional. Ahora, ¿para qué me pueden servir los musgos aparte de como una terapia o como un cultivo o como un hobby o como algo estético? También pueden servir para, para monitorear niveles de contaminación en el ambiente, ¿ya? Y les voy a poner otro video que trata de esto que les estoy comentando, ¿no? Y este es un producto que hicieron en Europa, le llaman la Mosphere, ¿ya? La esfera de musgo significa, ¿no? Que es musgo cultivado para tratar de monitorear y medir la contaminación ambiental, ¿no? Hay una empresa que ya diseñó estos, Mosphere. Pero nada más lejos de la realidad. Como su nombre indica, Mosphere es una esfera de musgo que permite monitorizar los niveles de contaminación del aire. Se coloca al aire libre a 4 metros sobre el suelo, por ejemplo en farolas, y tras un periodo de exposición adecuado, se lleva al laboratorio en bolsas selladas. Los contaminantes se depositan en el musgo tanto con la lluvia, que es lo que se llama deposición húmeda, como con partículas. Cuando la atmósfera está seca no llueve, pero también hay depósito de partículas. En esas partículas puede haber integradas contaminantes. Entonces podemos exponer el musgo hasta 6 meses, pero dentro de ese periodo podemos muestrearlo cuando nosotros queramos. Podemos esperar unas semanas, si el foco de contaminación es muy potente, el musgo se va a cargar de contaminantes en unos pocos días. Se trata del primer instrumento biotecnológico que mide la calidad del aire y, a diferencia de cabinas como esta, Mosphere es capaz de captar microcontaminantes.
Lo que tenemos con este nuevo captador es un material de partida mucho más homogéneo. Es decir, que estamos completamente seguros de que las diferencias en las concentraciones de contaminantes que estamos midiendo se deben exclusivamente a la concentración de esos contaminantes que hay en el aire y no a las distintas características fisiológicas de las distintas masas de musgo nativo que estamos recolectando en la naturaleza. MOSFEAR ha sido desarrollado por investigadores de 5 universidades y 5 empresas de 7 países europeos, entre ellos el catedrático de la UR, Javier Martínez, quien constata la gran calidad del aire en La Rioja. La calidad de aire es muy buena y solo hemos encontrado algún problema con arsénico en algunas zonas de La Rioja Baja. Son niveles no preocupantes para la salud humana porque son concentraciones relativamente bajas, pero sí que le estamos haciendo un seguimiento bastante especial. Ya está a la venta, pero el objetivo, una vez consigan la patente europea, es comercializarlo a gran escala y establecer redes de vigilancia atmosférica que generen mapas de calidad del aire más fiables que los actuales. ¿Sí ven ese ejemplo? Ya. Eso se podría hacer aquí también en Ecuador, pero, por ejemplo, que eso no funcionaría en las ciudades de zona seca de costa de Ecuador, no va a funcionar, por ejemplo, en Bahía de Caracas, en Guayaquil, Machala, no va a funcionar aquí porque es muy seco y simplemente los musgos se van a morir por deshidratación. ¿A qué? Al día, los 2 días se le van a morir rápido, no, eso no le va a durar una semana. Pero si subes a los Andes, más que nada en las estribaciones, en ambos lados de los Andes y todas esas ciudades que están ahí, estoy hablando sobre los 500 metros, ya, o inclusive un poco menos, tal vez a 400 metros ya, si consideras que Bucay y Cumandá están a esa altitud, ese tipo de clima, ahí sí van a prosperar. Y entonces podrían desarrollarse sistemas para monitoreos de calidad ambiental, por ejemplo, en este caso para detección de niveles de metales pesados, utilizando briófitas, ¿ya? Utilizando musgos. Y claro, las especies que se utilizarían serían especies locales, pero para eso hay que desarrollar investigación, ver, se necesita el concurso de taxónomos especialistas que identifiquen qué especies hay, hacerlas reproducir, hacerles pruebas para ver cuáles son las más óptimas para retener metales pesados y habría que ver la especificidad de los metales pesados y que puedan retener, voy a repetir, y hacer las pruebas, y entonces ahí podríamos decir tal especie en tales cantidades, el ciclo de vida es tanto, pues puede durar tanto y tiene capacidad de retención de este metal pesado en tales cantidades, ¿ya? Entonces, una vez que se llegue a ese punto, lo cual eso no se ha investigado para nada aquí en el país, podrían desarrollarse tipos de propuestas, inclusive comerciales, como ese MOSFEAR, ¿ok? Listo. ¿Hay algún otro video aquí? Musgos como bioindicadores de la contaminación metálica. Este es un video un poco más largo y ya se los pongo. Un momento. Estamos viendo la parte aplicada de los musgos. Potencialmente podría desarrollarse aquí. ¿Estamos? Listos. Buenos días, bienvenidos a la última charla de este año de Ciencia Compartida. Hoy tenemos con nosotros a Aridane González. Aridane es de la casa, él estudió Ciencias del Mar y acabó en 2006, luego hizo el máster y lo acabó en 2008, y después doctoró aquí también y acabó en 2011. Durante este tiempo, Aridane organizó una serie de charlas parecidas a estas al principio, creó un poco la semilla de lo que es ahora Ciencia Compartida. Y bueno, aquí en la universidad, cuando empezó la tesis, él trabajó dentro del grupo de clima, con el que sigue manteniendo una estrecha colaboración. Y actualmente es un postdoc en Toulouse, en el CNRS, ¿no? Y bueno, un ejemplo de lo que se puede hacer después de la carrera con las herramientas adecuadas, ya que no solo aprendemos del medio marino, sino que sirve también para otro tipo de estudios. Y bueno, no falta más. En primer lugar, agradecer al grupo que organiza Ciencia Compartida por invitarme a la última conferencia, en especial a Lola,
y a Belén por su invitación, y también a Michelle y Magdalena, porque gracias a ellos pues sí pudimos hacer una colaboración. En principio les voy a presentar los resultados que hemos obtenido dentro del proyecto Mosclon, donde hemos caracterizado en términos de absorción 4 musgos naturales para utilizarlos como bioindicadores de contaminación. Voy a seguir el siguiente guión. En principio voy a comentar una breve descripción de qué es el proyecto Mosclon, que es el proyecto principal donde yo trabajo en mi postdoc. Presentaré la primera fase de estudios que nos dan la base suficiente para poder realizar luego la caracterización ácido-base y la absorción de metales, tanto en función del pH como en función de concentración de metales. Para terminar destacando las conclusiones generales que obtuvimos y las implicaciones que tienen dentro del marco del proyecto. El Mosclon es un proyecto europeo del 7º programa marco que engloba 5 universidades, 4 universidades y un centro de investigación y 5. Voy a subirle el volumen un poco más para que puedan escuchar mejor. Ahí vamos de nuevo. Seguimos. Pequeñas y medianas empresas, todas ellas relacionadas con la calidad del aire en Europa. Estas empresas y universidades provienen de Alemania, España, Francia, Italia e Irlanda. El grupo que representa a Francia es el CNRS, que es el Instituto del JET, que es el Instituto de Geociencia Ambiental, que es donde estoy haciendo mi postdoc. Y los grupos que representan a España principalmente es la Universidad de Santiago de Compostela y una empresa que se llama Biomina, que también es de Santiago de Compostela. El objetivo principal del proyecto es encontrar un nuevo modelo, un nuevo método para poder monitorizar la contaminación atmosférica en centros urbanos e industriales. Tiene que ser un método que sea novedoso, ecológico y que además sea barato. De ahí el interés de hacerlo con ¿por qué? A diferencia de otros mecanismos que se han utilizado, los musgos tienen una fácil producción y una característica esencial que es que son capaces de reflejar la química de la atmósfera que les rodea. Ya que los musgos para alimentarse no tienen una raíz como una planta, sino que se alimentan a partir de la deposición. De esta forma, lo que hemos hecho nosotros en la primera fase del proyecto era estudiar en términos de absorción de 5 metales, lo más interesante en cuanto a contaminación urbana, que es cobre, zinc, cadmio, níquel y plomo, sobre 4 especies de musgos nativos. Porque el objetivo era, a partir de nuestros estudios, indicar una especie que sea la mejor potencialmente hablando para producirla en el laboratorio y así poderlas utilizar en las bolsas que colocaremos en las zonas industriales para monitorizar. Las 4 especies de musgos que hemos utilizado las muestro aquí en fotografía: Hypnum sp, Sphagnum sp, Rachithium rutabulum y Pseudochlorocoium purum. En las fotos las vemos inactivadas a 120 grados durante la noche, porque uno de los objetivos, cuando utilizamos una especie como bioindicadora, es que tiene que estar inactiva para que no tenga transferencia con el medio que le rodea, no vaya luego a contaminar esa zona con la especie que tú introduces. También indicar que las especies que nosotros utilizamos en los estudios vienen tal cual, así la biomasa, ya que lo que queremos es reflejar lo más posible cómo va a estar el musgo dentro de la bolsa de control. Los 3 objetivos principales de este trabajo eran, primero, estudiar la eficiencia que tienen los 4 musgos en términos de absorción de metales, para recomendar una especie que sea introducida en las bolsas de control, describir cuál es la naturaleza química de los grupos en la superficie de las células que vayan a determinar la absorción de metales, y por último, ver si los resultados experimentales pueden sugerir que haya un comportamiento universal en términos de absorción en función del pH de diferentes metales y diferentes bioabsorbentes, porque así se puede mejorar los modelos termodinámicos que estudian la absorción. La primera serie de estudios preliminares que hay que hacer para conocer los musgos es estudiar la composición elemental que tienen estos modelos de estudios nativos, ya que estos musgos han sido recogidos en diferentes lugares del norte de Galicia, que están establecidos como lugares control por la Universidad de Santiago para sus estudios de control de los musgos. Lo que hemos hecho es hacer una digestión ácida de los musgos intactos tal cual, y hemos medido 50 metales utilizando el ICP masa.
De ahí podemos destacar que el zinc, como es normal, es el elemento que tiene mayor concentración en las 4 especies, pero a partir de las concentraciones de los metales de interés en este estudio, cobre, cadmio, níquel, plomo y zinc, podemos establecer un orden, un ranking de clasificación. La concentración de cada metal ya a priori nos indica el tipo de morfología que tiene el grupo, la tasa de crecimiento, porque cuando el crecimiento es más lento, tiene más tiempo para absorber metales, y sobre todo el origen, ya que tenemos conocimiento de la concentración atmosférica en cada una de las zonas que han recorrido. La segunda parte que hay que tener en cuenta antes de empezar los estudios de absorción es la capacidad que tiene cada musgo para transferir el contenido elemental que tiene incorporado a la disolución de estudio. ¿Por qué? Eso nos va a indicar el grado de degradación que tiene el musgo, ya que lo que nos interesa es que sea un musgo estable y que no se deteriore, y además nos va a definir la cantidad mínima de metal que tienes que utilizar para que no tengas una interferencia entre el metal que tú añades y lo que el musgo es capaz de excretar a la disolución. Este estudio lo hemos realizado en un tiempo entre 1 hora y 9 horas para optimizar la tasa de expulsión. Aquí muestro los resultados para cobre, cadmio, níquel y plomo en función del tiempo. Lo primero es que vemos la variabilidad que se indica, va en función también del eje de las concentraciones. Vemos que están todos representados en micromoles de cada metal por gramo de musgo, lo cual es una concentración muy pequeña. Todos ellos tienden a estabilizarse generalmente después de 2 horas de estudio. Y uno de los resultados más interesantes de este apartado es que también medimos la concentración de carbono orgánico en el mismo tiempo de estudio. ¿Por qué? Porque también te interesa que el musgo sea estable y no excrete una concentración muy alta de carbono orgánico, ya que luego te puede cambiar las condiciones físico-químicas del medio de estudio. Y en todo se ve como que después de 1 hora de estudio, la concentración de carbono orgánico se tiende a estabilizar. De aquí destacar que las 2 especies más inertes en términos de excreción de carbono orgánico son Sphagnum sp en rojo e Hypnum sp. Por lo tanto, ya de primera mano, las 2 especies que empiezan a despertar más interés para producir en laboratorio son las 2 especies que son más inertes en términos de excreción de materia orgánica. De acuerdo a estos resultados, se puede establecer que vamos a realizar los estudios de absorción de metales con 2 órdenes de magnitud superior a lo que ellos quedan al medio. Y además, la concentración de metales expulsados no van a interferir en la medida, ya que trabajaremos 2 órdenes de magnitud por encima. Como decía, Sphagnum e Hypnum son las especies más inertes y que despiertan más interés en esta primera fase de estudio. Una vez conocido la parte preliminar de cómo se comportan los musgos en la disolución de estudio, pues realizamos una valoración ácido-base de la superficie de los musgos que nos va a determinar, nos va a dar información de qué tipo de compuestos orgánicos de grupos funcionales hay en la superficie de los musgos y la capacidad que tienen para absorber cationes. Estos estudios los hemos realizado en nitrato de sodio 0,01 molar, ya que lo que queremos es estudiar en zonas urbanas y la fuerza iónica de tanto de la lluvia como de los aerosoles que pueden venir de zonas de ríos cercanas no va a ser superior. El rango de pH estudiado varió entre 3 y 10, y una cosa importante es la solución de referencia que hemos utilizado. Esta disolución de referencia es el nitrato de sodio tras 1 hora de tiempo de condicionamiento con el musgo presente. Luego removemos el musgo y nos quedamos con la disolución y la materia orgánica que ha excretado. ¿Por qué? Porque la absorción de los metales se realiza en las mismas condiciones y eso puede alterar la medida si buscas como referencia el nitrato de sodio. Aquí muestro los resultados del exceso de carga en función del pH y vemos como en rosa, Brachytesium rutaburum es la especie con mayor exceso de carga, pero el Sphagnum sp es la especie más eficiente en términos de absorción de cationes, ya que presenta el mayor número de cargas negativas. Cada especie, hemos calculado el pH para el potencial cero de carga, para cada especie que varía entre 4,6 y 6,2. Esto es normal porque en todas las zonas donde hay musgo, cuando se mide el pH,
tiende a ser ácido. ¿Por qué? Porque tiene una alta tasa de intercambio de protones con además, el pH en el punto cero de carga va a ser función de la concentración de grupos funcionales que tenga en la superficie. Esto, aplicando un modelo, lo hemos calculado y vemos cómo el Fagnum, efectivamente, de acuerdo al modelo y los resultados experimentales, es la especie con mayor concentración de sitios disponibles para la compilación, y los grupos funcionales, de acuerdo al pK calculado, pues son grupos fosfodiéster, carboxilo, fosforilo, aminas y polifenoles. Los 5 grupos están presentes en las 4 especies que hemos estudiado. En esta figura represento el porcentaje de los grupos funcionales para diferentes grupos de bioabsorbentes. En el caso de los musgos, que es lo que hemos estudiado nosotros, cianobacterias, bacterias de suelo y consorcio de bacterias, que es la mezcla de diferentes bacterias, y vemos cómo en términos de grupos carboxílicos, los musgos tienen mayor concentración que el resto, que no están presentes cianobacterias, que son muy bajos en consorcios y en subbacterias, lo cual puede definir la absorción en función del pH, ya que los grupos carboxilos y los grupos fosfodiéster son muy importantes, sobre todo a pH más ácidos. En este paso lo que hemos realizado es una cinética de absorción, ya que lo que nos interesa es calcular, a partir de estudios experimentales, el tiempo óptimo de absorción. Lo hemos realizado para Fagnum SP en un tiempo entre 5 minutos y 28 días, utilizando un rango de concentraciones entre micromolar y milimolar, tanto para cobre como para zinc. Aquí muestro los resultados en la gráfica de arriba para la absorción de cobre en función de la concentración de cobre en disolución, y en la gráfica de abajo lo mismo pero para zinc, zinc absorbido y el zinc en disolución. La línea marca el promedio de todos los datos y los puntos negros marcan la absorción tras 5 minutos, de donde podemos definir que 5 minutos puede ser considerado como un tiempo óptimo de absorción, ya que refleja completamente lo que pasa a los 28 días. Así se optimiza el estudio de absorción. Por lo tanto, ahora estudiamos la absorción de los 5 metales en función del pH, con una concentración inicial fija, variando el pH con pequeñas adiciones de ácido clorhídrico y de nitrato de sodio, para un tiempo de 5 minutos, como habíamos dicho, y utilizando siempre una biomasa de 1 gramo de peso seco por litro. Aquí muestro los resultados para cobre, cadmio, níquel y plomo, el porcentaje de absorción en función del pH. Los puntos son los resultados experimentales, las líneas sólidas reflejan la salida del modelo que hemos utilizado para calcular el número de sitios disponibles y los pK, y las líneas discontinuas o punteadas reflejan los datos que hay en la bibliografía para el mismo metal, utilizando otras especies diferentes, siempre a una biomasa superior a la que hemos usado nosotros. En el caso de Rhodobacter fue 10 gramos por litro, y en el caso de Chlorocapsa fue 4 gramos por litro. Se muestra que no hay una diferencia significativa en todos los datos, para todos los metales en el rango de pH establecido. La absorción siempre empieza a un pH en torno a 2 y alcanza su máximo entre pH 5 para el cobre y un pH de 8,5 para el cadmio o el plomo. Una cosa importante de estos resultados es que en la máxima absorción en los musgos siempre es igual o superior a la obtenida con otros bioabsorbentes, otras especies, para una biomasa inferior. Para los mismos estudios hemos medido la concentración de carbono orgánico en función del pH y en presencia de cada uno de los metales. Lo presento aquí para Ignum, Sphagnum, Pseudochlorobodium purum y Brachytecium rotabulum. Y vemos cómo en el caso de Sphagnum la concentración llega a ser 4 veces menos si la comparamos con Pseudochlorobodium o con Brachytecium rotabulum, lo cual nos vuelve a indicar que es una de las especies más interesantes para producir en laboratorio. En la última fase era estudiar la absorción de los metales en función de la concentración de estos estudios lo que obtenemos es que hay una existencia, se puede considerar que existe un comportamiento universal para diferentes bioabsorbentes y diferentes metales,
lo cual va a mejorar o va a ayudar a mejorar los modelos termodinámicos en estudios de absorción, y generalmente a bajos pH, los grupos carboxilados y fosforilos son los que van a determinar esa alta absorción. Como decía, en la última fase lo que hemos estudiado es la absorción de metales en función de la concentración de metales disueltos que tenemos en la solución. Y hemos utilizado un rango de concentraciones desde micromolar a milimolar para todos los metales, también en nitrato de sodio 0,01. El pH se mantiene constante a pH 5,5 para el cobre y cadmio, 6,5 cobre y plomo, 6,5 para cadmio, níquel y zinc, que es el pH donde obtenemos un 90% de la absorción. El tiempo de absorción 5 minutos y la biomasa, igual que en el caso anterior, 1 gramo de peso seco por litro. Aquí muestro los resultados en función de la concentración de metal absorbido, en función de la concentración de metal añadido para todos los casos, y se observa cómo los cuadrados negros, que es el caso del Fagnum, es la especie que muestra la mayor capacidad de absorción, excepto para el plomo. Utilizando una curva de la MUI, podemos calcular la capacidad máxima de absorción, que es la que representamos aquí, y establecemos un orden en función de cada metal. De aquí podemos extraer como el Fagnum SP, que es la especie que quizás, de acuerdo a los resultados que hemos obtenido hasta ahora, despierta más interés, es la especie con mayor capacidad de absorción, excepto para el caso del plomo, donde tiene menor capacidad, pero su concentración de carbono orgánico sigue siendo mucho menor que la de braquitesio brutal. Si además representamos y comparamos la capacidad máxima de absorción para los 4 musgos que hemos estudiado, para cobre, zinc, cadmio y plomo, y los comparamos con diferentes especies de bacterias, algas, macroalgas, suelos y bacterias de suelo, obtenemos que la capacidad de absorción de los musgos es muchísimo más alta que la de los otros organismos que se han utilizado como bioabsorbentes. Por lo tanto, los resultados de esta parte del proyecto lo que nos indican es que los 4 musgos utilizados tienen un alto valor para ser utilizados como bioindicadores en contaminación atmosférica, pero que especialmente el Fagnum es la que presenta un valor añadido y es la que tenemos que sugerir para que sea producida en laboratorio y luego integrarla en las bolas o bolsas de calidad ambiental. Y este valor añadido simplemente viene asociado a la alta concentración de sitio disponibles para complejar metales que poseen superficie. Y de acuerdo a los resultados que se presentan en este trabajo, se abren diferentes líneas dentro del proyecto, donde la primera es estudiar el fraccionamiento isotópico que tienen los musgos, lo cual te va a ayudar a reflejar si además los musgos pueden ser utilizados para trazar la contaminación de diferentes metales si no producen un fraccionamiento determinado. Esto es lo que voy a presentar, una de las charlas que voy a presentar en el Congreso de Ciencias del Mar. Otra de las líneas que se ha abierto con estos resultados es el estudio estructural de la complejación de metales en la superficie, a través de absorción de rayos X en un sincrotrón. Porque de esta forma puedes calcular la estructura molecular del complejo que tengas de cobre o zinc, por ejemplo, con la superficie, y a partir de ahí la fortaleza de esos enlaces. Y por último, a partir de estos estudios, se han empezado a producir los clones, que es como en términos ecológicos, como lo llaman, que es simplemente producir a partir de una célula madre los diferentes tipos de Fagnum, y que actualmente ya están colocados en Viena, en Nápoles y en Santiago, que de hecho salió un reportaje en El Mundo hace una semana, y ya se están estableciendo medidas para controlar si reflejan la contaminación que hay tanto en zonas urbanas como en zonas industriales. Y nada más. Gracias. Muy bien, entonces en eso quedamos. Está muy interesante esa investigación del uso de los musgos como bioindicadores de contaminación metálica. Este video queda colgado también en el Moodle, en la asignatura de Botánica 1. ¿Ya?
Y con eso vamos a quedar en la clase del día de hoy. Les voy a poner la pregunta del día en la página y también va a haber un foro en la fase de comprobación, en la parte de comprobación que tengo que abrir aquí en el Moodle. Con eso quedamos la clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo, en este momento, por favor. No, ninguna pregunta, profe. Mis compañeros Yesenia y Gustavo están en vinculación, por eso no pudieron asistir. Ya, muy bien, gracias por informarme. Ya, está bien, no hay problema. Ya, que No hay parte tampoco ninguna pregunta, profesor. Dígame. No, ninguna pregunta tampoco, así que Ya, ok. gracias. Ya, gracias, que tengan buen día.